Bueno, y ya estamos acá y vamos a hablar con una muy buena amiga. Michelle Cronemer nos acompaña en esta tarde. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Y por supuesto que continuamos con un tema que estamos reflexionando ya hace varios días con respecto al divorcio. Cómo se manejan ciertas cosas en un rompimiento de una relación de pareja, porque realmente es eso. Se rompió la pareja, cierto, hay muchos otros rompimientos y desligues, por así decirlo, pero más que todo estamos hablando de que lo que se rompió básicamente fue la unión de una pareja, principalmente si hay hijos. Exactamente, y el día de hoy vamos a dedicarlo a eso, a hablar de los niños cuando se da el divorcio. Supongamos que ya se tomó la decisión, y esto lo repito en cada uno de los programas que hemos estado hablando de este tema. Cuando ya se da el divorcio es porque se pasó por un largo proceso hasta que se tome la decisión. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de las veces sucede con los niños? Pues son los que llevan información de una casa a otra. Y realmente esto es sumamente perjudicial, porque el que el niño lleve información de casa de papá a casa de mamá, lo que va a provocar es una alta ansiedad que vamos a ver después en comportamientos de tristeza, frustración, cierto grado de confusión y hasta muchas veces problemas escolares, problemas para relacionarse con los otros porque están muy ansiosos y se pueden tornar un poco agresivos. Entonces, ¿qué sucede si nosotros permitimos esa filtración? El niño lo que quiere a toda costa es que papá y mamá vuelvan a estar juntos. Claro. Y sobre todo, esto se puede fomentar si papá sigue llegando a la casa de mamá y entra y se sienta y toma café, o con mamá llega a la casa de papá donde están los niños y hacen como que nada ha pasado. Y sobre todo si no se le da realmente la información necesaria al niño. En mi consultorio, cuando yo trabajo este tipo de casos, lo primero que les pido a los papás es díganle a los niños lo que está pasando. No importa qué edad tenga el pequeño o la pequeña, se dan cuenta de que se dio la ruptura del matrimonio, porque muy extraño, pero ya papá y mamá no tienen espacios juntos, ya no salimos los domingos a pasear, tal vez ya no se dan los almuerzos, o tal vez papá ya no está la mayoría del tiempo, o mamá también. Entonces los niños empiezan a notar una atmósfera de mucha confusión, y esto lo único que provoca es lo que yo he denominado como ansiedad de espera. El niño está constantemente esperando a ver qué pasa, y si no le damos esa información, entonces esos pequeñitos o esos adolescentes empiezan a confundirse, y cuando un pequeño o un adolescente se confunde, se va a desembocar en un comportamiento negativo. Entonces debemos tratar de ser muy claros a la hora de decir lo que pasó, sin caer en el morbo de por qué se dio la separación, que es justamente el problema. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la separación se dio por una infidelidad? Entonces, por lo general se descalifica al otro cónyuge. Entonces los pequeños no saben qué posición tomar, porque realmente papá es papá y mamá es mamá. Entonces, si yo no quiero que mamá se dé cuenta de que papá tal vez tiene una compañera o está saliendo con otra persona, entonces no digo nada. ¿Y cómo hago para compartir? Si esas discusiones justamente se dan enfrente de los niños, entonces también voy a provocar un enorme sentimiento de confusión. Yo una vez tuve un caso de una pequeñita que me decía, y me llamó mucho la atención, dijo así: ¿cómo hago yo para saber si mi hermanito ahora va a saber quién es el papá o quién es la mamá? Y le pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué me estás preguntando eso? Es que yo no sé ahora mi hermanito de quién es hijo. Porque claro, papá y mamá se separaron, papá tenía una nueva pareja, tenía un nuevo hijo y le dicen, este es su hermano. Y en el niño lo que él va a crear es, ok, si este es mi hermano, entonces mi mamá debe ser la mamá de él. ¿Y por qué mamá no vive con él? ¿Por qué mamá lo abandona? Entonces se empieza a crear un sentimiento de gran confusión y de abandono. Esto es otra cosa muy importante. Cuando se establecen ya las normas de visita y se da la separación, se debe ser constante. Y yo lo repito una y otra vez, no importa que sea una vez al mes, mientras sea el mismo día y ojalá a la misma hora, porque entonces logramos evitar esa ansiedad de espera. Tal vez los primeros 2 o 3 meses los niños están esperando, ¿cuándo será que llama papá? ¿Cuándo será que llama mamá? Y se le harán los periodos muy largos. Se le harán los periodos muy largos, pero cuando sabe que una vez al mes esa persona va a llegar a casa o va a llamar, entonces se disminuye esa ansiedad.
la responsabilidad de mantener la relación entre los padres y los hijos es de cada cónyuge. Como madre no hay que preocuparse o estar tratando de decir, no es que su papá no pudo venir porque se atrasó, porque tenía mucho trabajo, su mamá no pudo llegar o no lo llamó porque tal vez estaba un poco resfriada. Ese tipo de mentiras lo único que va a crear es justamente muchísimo más dolor, porque en el momento que el niño se da cuenta que realmente papá o mamá no llegaron o no llamaron porque no pudieron, porque no quisieron realmente, entonces ¿quién es el que queda mal ahí? El cónyuge que dijo que era que no había venido porque estaba enfermo. Entonces se crea la mentira. Entonces hasta eso mismo, ese círculo de confianza se puede deteriorar si no se habla con claridad. Los niños no necesitan saber de términos legales, no necesitan saber de por qué se dio la separación. Simple y sencillamente se dio una separación entre Exacto. papá y mamá. Mamá siempre va a ser mamá, papá siempre va a ser papá. Para siempre. Y esto es algo muy importante. Una de las cosas que más puede uno notar cuando los niños llegan a terapia es que están preocupados de si los van a abandonar. Entonces empieza uno a notar que empiezan a llorar en el kinder o empiezan a llorar cuando los dejan solos en casa tal vez de una amiga o un amigo que antes no lloraban. Y es porque si mamá se va a ir, puede suceder que pase lo mismo que pasó con papá, que se fue para siempre, entre comillas, se fue de la casa. Entonces, es importante siempre reafirmarles, cuando papá y mamá se separaron, fue la relación de pareja. Tal vez en el momento, dependiendo su edad, no comprendan lo que es una relación de pareja, pero sí pueden entender que el amor entre un padre y un hijo, o el amor entre una madre y un hijo, no hay manera alguna de que nada ni nadie lo destruya. Entonces, si nosotros reafirmamos una y otra vez este concepto por medio de libros, porque hay libros que ayudan a los padres a poder trabajar el divorcio, o por medio de dibujos, hacer un corazón, poner a la familia, eso es algo que se trabaja mucho en terapia, o por medio del apoyo de un terapeuta, entonces podemos ayudar a esos pequeñitos a poder dar la transición entre la familia en un inicio y la familia que ahora tiene, que sigue siendo al fin y al cabo su familia. Así que esto es fundamental, ¿verdad? Porque muchas niñas experimentan ese abandono, ese sentimiento de que si mamá salió por un periodo, si digamos los niños viven con la mamá o viven con el papá, el responsable, el que está a cargo de esos niños, muchas veces si ese responsable sale por trabajo, por lo que tenga que salir, pues se pone nervioso y piensa que ya también se va a ir. Exactamente, y el consejo que yo les puedo dar es, preocúpense cada uno por reforzar esa relación con sus hijos. Busquen los espacios para mantenerse ahí pendientes de lo que está pasando. Y eso sí, háblenles con amor, con mucha claridad y sean sinceros. Eso es lo más importante. Exactamente, simplemente son personas adultas en cuerpos más pequeños. Exactamente. Muchísimas gracias, Michelle. A ustedes, y cualquier consulta, por favor, me pueden llamar a mi teléfono 2283-0278, que yo con todo gusto los puedo ayudar. Claro que sí, y ustedes no se me vayan.